La voz de su madre al otro lado del teléfono era un susurro frágil, casi roto. «Hijo, ¿cuándo vuelves?». Cada palabra parecía un esfuerzo inmenso. Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. Esa no era la mujer enérgica que recordaba. Estaba en una lujosa habitación de hotel, a miles de kilómetros de distancia. Había construido un imperio para darle a ella, a Elena, la vida que siempre soñó. Una vida sin preocupaciones, llena de comodidades, o eso creía él. Pero en cada videollamada la notaba más delgada, con la mirada vacía. Su sonrisa ya no iluminaba su rostro, algo se estaba apagando dentro de ella, lentamente, y él no estaba allí para impedirlo. Su esposa Sofía siempre tenía una explicación perfecta. «Es la edad, cariño, pierde el apetito», le decía con dulzura. Sus palabras, antes un consuelo, ahora resonaban en su cabeza como una alarma silenciosa. «Tengo un poco de frío, hijo», susurró Elena antes de que la llamada se cortara. «Un frío en pleno verano». En esa simple frase, Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. El instinto le gritaba que algo iba terriblemente mal. Miró el lujo que lo rodeaba, la cama impecable, las vistas de la ciudad iluminada, nada de eso importaba. Su verdadero tesoro, su madre, se estaba marchitando en su propia casa. No llamó a Sofía para avisarle de su regreso. No quería más excusas ni palabras tranquilizadoras. Abrió el portátil y reservó el primer vuelo disponible. Iba a llegar un día antes, de sorpresa. Pero la sorpresa, la terrible y helada sorpresa, se la iba a llevar él. Lo que estaba a punto de descubrir, cambiaría su vida para siempre. Alejandro era un hombre hecho a sí mismo, un arquitecto cuyo nombre era sinónimo de éxito. Sus días transcurrían entre planos, reuniones de alto nivel y suites de hotel con vistas panorámicas. Había construido un imperio de cristal y acero con un único propósito: darle a su madre, Elena, la vida de reina que nunca tuvo. Pero cada noche, cuando el silencio de la habitación de hotel se hacía denso, el reflejo en la ventana le devolvía la imagen de un hombre atrapado. El éxito tenía un precio muy alto, la distancia, y esa distancia se estaba convirtiendo en un abismo que sentía que ya no podía cruzar con una simple llamada. Recordaba las manos de su madre, antes fuertes y ágiles amasando pan, ahora temblorosas al sostener el teléfono. Recordaba su risa, que llenaba cada rincón de la casa, ahora un eco débil al otro lado del mundo. Sofía le aseguraba que todo estaba bien, que la cuidaba con esmero, pero el instinto de Alejandro le gritaba que algo se estaba rompiendo. Durante una videollamada, mientras Sofía le contaba con entusiasmo sobre una nueva decoración para el salón, la cámara se movió, y enfocó a Elena por un segundo. Estaba sentada en un sillón, con una manta sobre las piernas y la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Parecía una extraña en su propia casa. Alejandro sintió una punzada de frío. Interrumpió a su esposa. Quería hablar con ella, con su madre. Sofía, con una sonrisa que no le llegó a los ojos, le pasó el teléfono. La voz de Elena era apenas un hilo. Dijo que estaba bien, que no se preocupara. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que estaba sola. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Revisó las fotos de su último viaje a casa. En todas, Sofía sonreía radiante a su lado, mientras su madre aparecía en un segundo plano, siempre un poco más delgada, con una tristeza sutil que él, en su ceguera, no había querido ver. Se sintió un completo idiota. La lujosa suite del hotel se convirtió en una jaula de oro. ¿De qué servían los premios de arquitectura? Las portadas de revistas, si estaba perdiendo lo único que de verdad importaba. La soledad en esa ciudad desconocida era abrumadora, un reflejo de la soledad que imaginaba en los ojos de su madre. Se preguntó cuántas otras personas estarían despiertas a esa hora, mirando por una ventana, sintiendo que el mundo seguía girando mientras el suyo se desmoronaba. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Fue entonces cuando recibió esa última llamada, la que lo cambió todo. La voz de su madre, frágil como una hoja seca, susurrando que tenía frío en pleno mes de agosto. Un frío que no era del clima sino del alma. En ese instante, el imperio que había construido se le antojó una montaña de cenizas. No esperó al amanecer. Abrió su ordenador, con las manos temblando de una furia helada, y compró el primer billete de avión. Volvería a casa. Y descubriría la verdad,
costara lo que costara. El avión atravesaba las nubes, un punto metálico suspendido entre dos mundos. Dentro, Alejandro sentía cómo la ansiedad le apretaba el pecho. Cada kilómetro que lo acercaba a casa era un alivio y una tortura. No sabía qué encontraría, solo que el frío en la voz de su madre no era normal. Mientras tanto, en la casa que él había construido, reinaba un silencio tenso. Sofía se movía por la cocina con la elegancia de una depredadora. Su manicura perfecta brillaba mientras cortaba verduras con una precisión helada. El aroma de un estofado de ternera, rico y especiado, llenaba el aire, una promesa de calidez que era una completa mentira. Llamó a su suegra con una voz falsamente dulce. «Elena, la cena está lista». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. En ellos había un brillo de impaciencia, de resentimiento. Veía a la anciana como un mueble viejo que estorbaba en su casa perfecta, una carga que le impedía disfrutar del dinero de su marido. Elena entró en la cocina, sus pasos lentos y arrastrados, sus ojos, antes llenos de vida, se posaron en el plato humeante que Sofía estaba preparando. Un plato lleno de carne tierna, patatas doradas y verduras de colores vivos. Por un instante, una chispa de esperanza brilló en su rostro cansado. Pero esa esperanza se extinguió tan rápido como había aparecido. Sofía, con una calma teatral, colocó el plato sobre la encimera. Sacó su teléfono móvil, lo enfocó con cuidado y tomó una fotografía. Una imagen perfecta de una cena nutritiva y abundante, la prueba irrefutable de sus cuidados que enviaría a Alejandro. En cuanto el teléfono volvió a su bolsillo, la máscara de amabilidad se desvaneció. Su rostro se contrajo en una mueca de puro desprecio. Agarró el plato y, sin una sola palabra, caminó hacia el cubo de la basura. El sonido de la comida, de todo ese estofado caliente, al caer sobre los restos del día, fue sordo y repugnante. Se giró hacia Elena, que la observaba con los ojos muy abiertos, paralizada por el miedo y la costumbre. Sofía cogió un pequeño cuenco de la alacena, y sirvió 2 cucharones de un caldo transparente y aguado, con apenas un par de fideos flotando tristemente en él. Lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. «Come», ordenó. Su voz era un cuchillo, y ni una palabra a Alejandro, ¿entendido? No querrás que se preocupe por nada. Elena asintió, bajando la mirada. Sus manos temblorosas apenas podían sostener la cuchara. El hambre le retorcía el estómago, pero el miedo era más fuerte. Cada sorbo de aquella agua caliente era un recordatorio de que era una prisionera en su propio hogar, invisible para el hijo por el que había dado la vida. Sofía la observaba desde el otro lado de la mesa, disfrutando de su poder. Se sirvió una copa de vino caro, el líquido rojo arremolinándose en la copa. Brindó en silencio por su astucia, por su control absoluto. No tenía ni idea de que a miles de kilómetros un avión estaba a punto de aterrizar. Alejandro sintió las ruedas del avión tocar la pista. Un impulso inexplicable lo recorrió. No iba a esperar al coche que había pedido. Cogería un taxi. Necesitaba llegar ya. No sabía que cada minuto que ganaba lo acercaba más a la escena de la traición más cruel. Estaba a punto de cruzar el umbral de su casa para descubrir que el monstruo que atormentaba a su madre dormía cada noche a su lado. El silencio en la cocina era tan denso que se podía cortar. Sofía, con el rostro pálido como el mármol, intentó forzar una sonrisa que se quebró en sus labios. Trató de articular una excusa, una mentira que pudiera remendar la realidad rota que Alejandro tenía ante sus ojos. «Cariño, no es lo que parece», balbuceó, su voz temblorosa. «El médico le recomendó una dieta ligera para la cena, es por su bien». Las palabras flotaron en el aire, vacías y transparentes, tan falsas como el caldo en el cuenco de su madre. Pero Alejandro ya no la escuchaba. Su mirada viajó del rostro de su esposa al cubo de la basura, donde el estofado que olía tan bien se mezclaba con los desperdicios. Luego, sus ojos se posaron en su madre, encogida en su silla, tan frágil como un pájaro herido. Elena levantó la vista, con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas. «No es nada, hijo, de verdad», susurró, en un último y desesperado intento de protegerlo, de evitar el conflicto que ella misma sufría en silencio. Aquellas palabras, lejos de calmarlo, fueron la chispa que encendió una furia helada en el interior de Alejandro. Sofía, al ver que sus mentiras no funcionaban, cambió de estrategia. Su miedo se transformó en una indignación fingida. «¿Cómo te atreves a entrar así y juzgarme?», espetó, intentando recuperar el control.
Llevo meses cuidando de tu madre, sacrificándome, y esta es tu bienvenida. Pero cada palabra que pronunciaba solo cavaba más hondo su tumba. Alejandro recordó de golpe todas las videollamadas, todas las fotos de platos abundantes que ella le enviaba. Cada «¿está todo bien, cariño?» resonaba ahora en su cabeza como un eco de su propia ceguera, de su estupidez. Se sintió humillado, un completo idiota por haber dejado a su tesoro más preciado en manos de un monstruo. ¿Qué harías en una situación como esta? Danos un me gusta y déjanos tu opinión en los comentarios. Él dio un paso hacia ella, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, extendió la mano. «Dame tu teléfono, Sofía». No era una pregunta, era una orden. El color desapareció por completo del rostro de ella. Sabía que en ese teléfono estaba la foto que acababa de hacer, la prueba definitiva de su cruel engaño. Ella retrocedió, apretando el móvil contra su pecho como si fuera un escudo. «No tienes derecho», siseó. Pero su negativa era una confesión en sí misma. Sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora solo reflejaban pánico. Estaba atrapada. La expresión de Alejandro se endureció hasta convertirse en una máscara de hielo. Ya no sentía amor, ni decepción, solo un vacío gélido. La mujer que tenía delante era una completa desconocida, una extraña que había infligido un dolor inimaginable a la persona que él más amaba. No necesitaba ver el teléfono. No necesitaba más pruebas. La verdad estaba allí, en el miedo de su esposa, y en el hambre de su madre. «Coge tus cosas», dijo finalmente, y su voz sonó extraña, sin emoción, como si viniera de muy lejos. «Sal de mi casa, ahora». Cada palabra cayó como una losa, sentenciando el final de su vida juntos. Sofía lo miró, esperando ver una duda, una grieta por la que colarse, pero no encontró nada. Solo un muro de acero. Derrotada, la máscara de esposa perfecta se hizo añicos, revelando un rostro contraído por el odio. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio abrumador, lleno de todo lo que se había roto para siempre. La llave giró en la cerradura con un chasquido casi inaudible. Alejandro entró en su casa como un fantasma, moviéndose en un silencio que no le pertenecía. El aire estaba extrañamente quieto, cargado de una tensión que podía sentir en la piel. No había risas, ni el sonido del televisor, solo un vacío que le apretó el corazón. Desde el pasillo, oyó un ruido proveniente de la cocina. Era la voz de Sofía, pero no era la voz dulce y melódica que usaba con él por teléfono. Era un tono cortante, frío como el acero. La curiosidad, mezclada con un mal presentimiento, lo empujó a avanzar sin hacer ruido, quedándose oculto en la penumbra del umbral. Lo que vio primero lo llenó de un fugaz alivio. Sobre la encimera de mármol, un plato humeante desprendía un aroma delicioso a estofado de ternera. Verduras de colores vivos y una salsa espesa y brillante. Sofía sostenía el plato con cuidado, como si fuera una joya. Por un segundo, Alejandro pensó que había sido un tonto paranoico. Pero entonces, ella hizo algo que no tenía ningún sentido. Sacó su teléfono móvil. Con una precisión casi quirúrgica, enfocó el plato, ajustó la luz y tomó una fotografía perfecta. Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro mientras la enviaba. Seguramente a él, como prueba de sus maravillosos cuidados. Y justo después, ocurrió lo impensable. Con la misma calma, caminó hacia el cubo de la basura. Sin una pizca de duda, volcó el contenido entero del plato. El sonido sordo de la comida cara al chocar contra los desperdicios, fue como un golpe en el estómago de Alejandro. Se quedó sin aire, paralizado por la incredulidad. La escena que siguió fue aún peor. Sofía se giró, cogió un pequeño cuenco y sirvió un líquido pálido y casi transparente de una olla apartada. Un caldo miserable con apenas un par de fideos flotando en él. Se lo entregó a su madre, que esperaba sentada a la mesa, con la mirada baja y los hombros hundidos. Alejandro lo entendió todo en un instante, las llamadas, la pérdida de peso, el frío en la voz de su madre. Cada mentira, cada foto, cada palabra tranquilizadora de Sofía, era parte de una farsa cruel. La rabia le subió por la garganta, un fuego helado que quemaba por dentro, mientras observaba a su madre levantar la cuchara con manos temblorosas. La traición era tan profunda, tan calculada, que le costaba respirar. Se sintió un idiota, ciego y culpable. Si tú estuvieras en su lugar, y descubrieras algo así, ¿qué harías?
danos un me gusta y cuéntanoslo en los comentarios. Elena dio un sorbo a la sopa insípida, sin atreverse a mirar a su nuera. Su rostro era un mapa de resignación y tristeza. Para ella, esa humillación era su rutina diaria, un castigo silencioso que sufría para no preocupar a su hijo. Pero su hijo ya estaba allí. Oculto en las sombras, sintiendo cómo cada pieza de su vida se hacía añicos. Ya no era el exitoso arquitecto, era solo un niño que había fallado en proteger a su madre. Apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El monstruo no estaba fuera, vivía dentro de su propia casa. Y él mismo lo había invitado a entrar. El chasquido de sus zapatos sobre el parqué fue el único aviso. Un sonido seco y ajeno que hizo que el tiempo en la cocina se detuviera. La cuchara de Elena se quedó suspendida a medio camino de su boca. Sofía se giró bruscamente, con una pregunta irritada en los labios que murió al instante. Su rostro se vació de todo color, transformándose en una máscara de pánico puro. Alejandro estaba de pie en el umbral, no parecía enfadado, no gritaba. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran dos pozos oscuros y helados que lo absorbían todo. El plato lujoso arrojado a la basura, el cuenco miserable en las manos temblorosas de su madre, la mentira flotando en el aire. Elena lo miró, y sus ojos se llenaron de una mezcla insoportable de alivio y terror. Dejó caer la cuchara, que golpeó el cuenco con un tintineo lastimero. Era el único sonido en un silencio que pesaba como una losa. Sofía fue la primera en romperlo, su voz un hilo tembloroso que intentaba tejer una última mentira. Cariño, has vuelto antes. No es lo que parece. El médico le recomendó una dieta muy ligera para las cenas, por su digestión. Las palabras salieron atropelladas, desnudas de toda credibilidad. Alejandro no la miró. Sus ojos seguían fijos en su madre, en sus mejillas hundidas, en la manta raída que cubría sus piernas. Recordó las manos de esa mujer amasando pan, fuertes y llenas de vida. Ahora, esas mismas manos temblaban al sostener un caldo que era una ofensa. Un nudo de rabia y culpa le quemó la garganta. Avanzó un paso, lento, deliberado. ¿El médico?, preguntó con una voz tan baja que apenas era un susurro, pero que cortó el aire como un cuchillo. El médico también recomendó tirar un estofado entero a la basura. Su mirada se desvió por fin hacia el cubo, sentenciando a Sofía sin necesidad de levantar la voz. Ella retrocedió, chocando contra la encimera. La máscara de esposa perfecta se había hecho añicos, y lo que quedaba debajo era feo y desesperado. No había excusa posible. Estaba atrapada en la escena de su propio crimen, expuesta bajo la luz cruda de la verdad. La mujer que había compartido su cama era una extraña, una carcelera cruel. Coge tus cosas, dijo Alejandro, y su voz no admitía réplica. Quiero que salgas de mi casa. Ahora. Cada palabra fue un martillazo, demoliendo los cimientos de la vida que habían construido juntos. El monstruo ya no tenía dónde esconderse. 6 meses después, la casa ya no olía a mentiras, sino a tierra húmeda y a las rosas que Elena había vuelto a plantar. El silencio ya no era una jaula, sino un lienzo sobre el que pintaba una risa clara, una risa que Alejandro creía haber perdido para siempre. Sentados en el porche, una baraja de cartas se repartía entre unas manos que ya no temblaban. Elena, con las mejillas sonrosadas y un brillo travieso en la mirada, le ganó la partida a su hijo con una jugada maestra. Su carcajada resonó en el jardín, un sonido lleno de vida, de fuerza recuperada. Había vuelto a ser ella misma, la mujer enérgica que se reía del mundo y amaba sin medida. Alejandro dejó las cartas sobre la mesa, fingiendo una derrota que en realidad era su mayor victoria. Había reorganizado su vida por completo. Su despacho ya no estaba en un rascacielos a miles de kilómetros, sino en una habitación con vistas al jardín. El imperio de cristal y acero podía esperar. Su verdadero reino estaba allí, en esos metros cuadrados de paz. De Sofía no quedaba ni un eco. Se había marchado esa misma noche, llevándose sus bolsos de diseño y su amargura. Había perdido la casa, el estatus y el acceso a una fortuna que nunca entendió. Su castigo no fue la pobreza, sino el vacío que ella misma había creado a su alrededor. Una mujer amable llamada Clara se acercó con una bandeja. Llevaba limonada fresca y un plato con fruta cortada. Era la cuidadora que Alejandro había contratado, una persona cuya sonrisa era tan genuina como sus cuidados.
La mesa, siempre llena de pequeños caprichos, era un recordatorio constante de que el hambre de Elena había terminado para siempre. Alejandro observó a su madre hablar animadamente con Clara. Comprendió entonces la lección más dura de su vida. Había estado tan ocupado construyendo muros para protegerla del mundo, que no vio al monstruo que había metido dentro. Entendió que el amor no se delega, se demuestra. Elena se giró y le guiñó un ojo, como si leyera sus pensamientos. En su mirada no había reproche, solo un amor incondicional que lo absolvía de toda culpa. Ese simple gesto terminó de sanar la herida que llevaba abierta en el pecho. Hay tesoros que el dinero no puede comprar, y que la distancia puede destruir. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y compártela para que nadie olvide dónde reside el verdadero valor de la vida. Mientras el sol de la tarde teñía el cielo de naranja, Alejandro sintió una paz que ningún contrato millonario le había dado jamás. La pesadilla había terminado. Se inclinó y besó la frente de su madre, que olía a sol y a felicidad. Había construido un imperio para darle un castillo a su reina, pero fue ella quien le devolvió el hogar,